Mamá que estás en etapa de crianza, papá que estás en etapa de crianza, que tienes a tus hijos pequeñitos, no desperdicies ni un solo día, enséñales a amar a Dios, enséñales la palabra, enséñales los caminos del Señor, enséñales los valores, porque después será tarde, porque después ya no podrás. Porque hay gente que está más ocupada de lo que dirán los demás que ocupada del alma de su hijo, de su hija. Que no le importa lo que piensen los demás. Preocúpese por su casa, preocúpese por su hogar, preocúpese por sus hijos. Llore en la presencia del Señor por ese hijo, por esa hija que está apartado del Señor. No vamos a hablar mucho del hijo pródigo, vamos a hablar de los padres del hijo pródigo. Acá en esta historia vemos a un papá que tenía 2 hijos. Este papá es Dios mismo, representa a Dios, un padre perfecto, un padre amoroso, un hogar bendecido, donde estaban ahí los 2 hijos que representan a cada uno de nosotros. Representan a los hijos. Uno de los hijos veía hacia afuera y le gustaba más lo que había afuera que lo que estaba en la casa. Y no sé por qué somos así los seres humanos, que siempre anhelamos lo que otros tienen y no valoramos lo que nosotros tenemos. No valoramos nuestro matrimonio, no valoramos nuestra familia, no valoramos nuestros hijos. Los hijos no valoran a sus padres. A veces los papás estamos viendo qué lindos hijos tienen los hermanos. Ay, mira cómo cantan, cómo alaban, qué lindos sus hijos. Y los míos, ay. Oh, qué lindo el esposo, la esposa de ese hermano, qué bonito ese matrimonio. ¿Y mi matrimonio? No nos enfocamos en las bendiciones, en lo que tenemos, en lo bueno que tenemos. Siempre estamos mirando hacia afuera. Y sucedió con este hijo. Un día le dice al papá: dame mi herencia porque me iré de la casa. Ayer le escuchaba predicar al pastor Daniel acá y decía: si usted pide herencia en Bolivia, ¿qué herencia le van a dar sus papás? Le van a decir: tome su mochila y hasta luego, porque es lo único que le puedo dar. Pero en este caso, este padre tenía muchos bienes. Este padre tenía muchas riquezas. Nuestro Padre tiene muchos bienes y solamente bienes nos ha dado a cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Solamente bendiciones nos ha dado nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Y el padre le entregó su herencia a estos 2, a su hijo, y el hijo se fue y vivió perdidamente. Este hijo representa a aquel que deja su casa, deja las enseñanzas, deja los valores y tal vez hasta rechaza la fe que le han infundido sus padres. No solamente representa a esos hijos que van y se meten, ¿verdad?, en drogas, en alcohol, en promiscuidad y se sumergen en una vida tan profunda del pecado, sino también hay hijos que de pronto no se sumergen en esa vida de pecado, pero que rechazan la fe de sus padres, que no quieren la fe de sus padres, que se alejan de ese camino. Y dicen: papá, mamá, esa es tu fe, ese es tu camino que tú escogiste. Pero yo no siento lo que tú sientes. Yo no me muero por ir a la iglesia como tú te desesperas por ir a la iglesia. Yo no. Yo estoy bien como estoy. Pero nosotros los papás que hemos tenido un encuentro con Dios, que hemos tenido ese nuevo nacimiento, hermano,
Nos deleitamos cuando venimos a su casa. Oh, hermano, haga frío, haga calor, tengamos que madrugar, tenemos que pasar toda una noche sin dormir. Nos deleitamos porque amamos estar en su casa, amamos estar en su presencia. Pero a veces nuestros hijos no sienten eso. Así que en la mayoría de los casos, a veces sucede eso. Y cuando eso comienza a surgir, hermano, el corazón del padre comienza a lastimarse. Porque como papás amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Queremos lo mejor para ellos. Y este camino que hemos encontrado para nosotros es lo mejor. Y queremos que ellos lo sigan. Pero a veces ellos no quieren. Ellos rechazan esta enseñanza, estos principios, estos valores. Porque les parece que lo de afuera es mejor. Porque les parece que como viven los del mundo es mejor, es más divertido. Que no tienen las restricciones que tienen en la casa. Que tienen las libertades que hay en el mundo. Hay padres, hermanos, que no les restringen nada a sus hijos. Que les dejan vivir como quieren. Es más, la sociedad moderna pues dice, para que mi hijo no esté embarazando jovencitas, le voy a enseñar a que se cuide. Porque de seguro que va a tener sus aventuras por ahí. Entonces le tengo que enseñar métodos anticonceptivos. Las madres igual. Dicen, hay que enseñarles a nuestras hijas para que no queden embarazadas jovencitas. Ya les enseñan antes del matrimonio, antes de que lleguen. No les enseñan que eso es bendecido y honroso en el matrimonio. Es más, hasta les dan la libertad para que así sea. Y también es fortalecido por el colegio. En los colegios también les hablan y les enseñan al respecto. Entonces nuestros hijos, cuando ven todo eso, dicen, qué bueno es ahí afuera. ¿Por qué aquí en mi casa no es así? ¿Por qué yo no puedo tener mis novios todos los que yo quiera, todas las novias que yo quiera? ¿Por qué yo no puedo tener un noviecito una semana y el otro la próxima y otro el siguiente mes? Me saca estrés, dicen algunos. ¿Por qué? Mi compañera del colegio tiene y sus papás no le dicen nada. Mis compañeros de la universidad tienen y sus papás no les dicen nada. Es más, a veces dejan que el novio vaya y hasta duerma en la casa. Esa es la sociedad moderna. Pero nosotros como hijos de Dios, como padres que amamos y tememos a Dios, les decimos, eso no es así en mi casa. Eso no es así en este hogar, en esta familia. Santo es el Señor, aleluya. Y llega un momento en que los hijos dicen, yo no quiero esto que me dan en mi casa. Yo no quiero. Yo quiero lo de afuera. Yo quiero vivir como los que viven afuera. Y muchos se rebelan. Y muchos dejan el camino de la fe. Y muchos toman su propio camino. Entonces ahí viene la lucha en el corazón del padre. Ahí el papá, la mamá, hermano, cuando su hijo rechaza la fe de sus padres, ahí viene el cuestionamiento. ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Si yo lo crié en los caminos del Señor. Desde que estaba en el vientre, oré por este hijo, oré por esta hija. ¿Por qué ahora se revela? Si lo llevé a la iglesia, lo entregué, lo presenté al Señor. Lo instruí, le enseñé la palabra. Le enseñé a amar a Dios. Pero ahora rechaza todo lo que es de Dios. No quiere. Y ahí vienen los papás y se cuestionan, ¿qué hice mal? ¿En qué fracasé? ¿En qué fallé? Porque muchos padres hicieron lo que tenían que hacer, hermanos. Muchos padres.
Pero también por el otro lado hay, cuando esto comienza a suceder, padres que empiezan a luchar con la culpa. Padres que empiezan a decir, yo fallé. Y es que ciertamente muchos padres fallamos. Muchos padres fallamos. La palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino. Al niño. Cuando nuestros hijos son pequeños. A veces queremos instruirlos, llevarlos a la casa del Señor cuando ya son viejos, cuando ya son todos bigotones, hermano. Vamos, hijito, voy a enseñarte la palabra. No, pues cuando eran pequeños desaprovechaste ese tiempo. Y viene, no aproveché ese tiempo de enseñarlos, de encaminarlos, de llevarlos a la casa del Señor. Mamá, que estás en etapa de crianza, papá, que estás en etapa de crianza, que tienes a tus hijos pequeñitos, no desperdicies ni un solo día, enséñales a amar a Dios, enséñales la palabra, enséñales los caminos del Señor, enséñales los valores, porque después será tarde, porque después ya no podrás. Ahora que son pequeños, papás que han abusado en el castigo, en la disciplina, padres, madres que han sido muy autoritarios, que hemos herido, hemos lastimado el corazón de nuestros hijos, hermano, que no hemos sido sabios en las disciplinas, hermano, que les han dejado huella, dolor en el corazón de nuestros hijos. Y estoy hablando de padres cristianos, creyentes. No estoy hablando de padres inconversos, porque el inconverso no tiene temor de Dios, hermano. El inconverso vive como vive, perdidamente. Estoy hablando de padres creyentes, donde ha habido abuso en el hogar, maltrato en el hogar, falta de sabiduría en la disciplina de los hijos. Padres que hemos castigado a nuestros hijos en rabia, en ira. Padres que hemos usado palabras irreproducibles en este altar a nuestros hijos. Habían padres que en alguna ocasión el pastor nos ha testificado que les decían a sus hijos, diablo, eres un diablo. ¿Cómo es posible que criemos así a nuestros hijos? Entonces, eso que de pronto usted lo dijo en un momento de enojo, que usted lo dijo en un momento de rabia, eso quedó grabado en el corazón de ese hijo, de esa hija. Padres que hemos sido descuidados en la crianza de nuestros hijos, que tal vez nos hemos enfocado más en lo material, más en lo terrenal, hermano, que hemos estado más afanados por las cosas de este mundo, por comprarme una casa, por comprarme un auto, que mis hijos vayan a las mejores escuelas, que no les falte ropa, que tengan ropa de marca, que no les falte la comida, pero nos hemos olvidado de su alma, nos hemos olvidado de su espíritu, porque todo ha sido trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo, desde que amanece hasta que anochece. Y eso lo digo, hermano, porque yo conozco la idiosincrasia cochabambina. Conozco a los papás. Son gente muy trabajadora y eso es muy lindo. Pero, hermano, no ponga el trabajo por encima de Dios. No ponga el trabajo por encima de su familia. Sus hijos lo necesitan. No solamente necesitan que usted les dé dinero. No solamente necesitan ellos un techo. Ellos necesitan el calor de un hogar. La guía, la presencia de sus padres, el amor de sus padres, eso necesitan. La instrucción, la guía y la disciplina con sabiduría de parte de sus padres, eso lo necesitan. Eso necesitan nuestros hijos y muchos hemos fracasado en esa tarea. Y muchos, hermanos, hemos sembrado mal. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, pues vemos corazones apartados del camino del Señor. Hijos que se rebelan, hijos que no quieren. Dicen, yo cristiano como tú, no gracias. Como tu mamá, como tu papá, no gracias. Un cristiano de apariencia, un cristiano de hipocresía. Oh, en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, levanto las manos. Y en la casa, los cuernos y la cola.
hablan todavía palabras malas, pelean entre esposo y esposa. Oiga, hermano, ven películas corrompidas, escuchan música corrompida. ¿Y usted cree que así su hijo va a aprender a amar a Dios? ¿Usted cree que así va a fomentar valores en la vida de sus hijos de Dios, de sus hijos queridos? No. Entonces, ¿cómo esperamos que nuestros hijos se mantengan firmes en la fe cuando ellos crecen? Cuando ellos se hacen jóvenes. Así que hay estos dos puntos que uno tiene que analizar. Hay padres que han sido buenos, muy buenos, pero el corazón del hombre tiende siempre a lo malo, tiende al pecado. Así es el corazón del hombre, hermano. Y cuando digo el hombre me refiero a la mujer también. Así es el corazón del ser humano. Se inclina a lo malo, se inclina al pecado. Así que papá, mamá, si tú hiciste lo que tenías que hacer, pero aún así tus hijos se apartaron de los caminos del Señor, tranquilo, hay palabra y hay promesa de Dios que vas a estar escuchando el día de hoy. Poderoso es el Señor. Bendito es mi Dios, aleluya. Pero si tú fracasaste como padre, te equivocaste conociendo la palabra, pero no la pusiste por obra, hermano, hermana, también hay esperanza para ti. También hay esperanza, porque tenemos un Dios de amor y un Dios de misericordia. Un Dios de misericordia, que Él no desprecia un corazón contrito y humillado en su presencia. También hay otro factor a veces por el cual nuestros hijos se apartan de los caminos del Señor, y ahí está incluida la iglesia, hermano. Ahí está incluida la iglesia, sí, sí, hermano. Y esta mañana quiero que escuchemos nosotros también como iglesia, como cuerpo de Dios. Nuestros hijos, por el hecho de venir a una iglesia, nacer en una familia cristiana, no son creyentes. No han nacido de nuevo. Ellos tienen que tener un encuentro personal con Dios. Los hemos podido traer desde pequeñitos, están acá. Y qué lindo que estén acá, hermano. Qué gozo que nuestros hijos estén acá. No han tenido todavía la experiencia del nuevo nacimiento, pero están acá. Pero ahí es donde la iglesia mira. Ay, mira cómo se viste. Ay, mira cómo se ha peinado. Mira cómo se ha puesto ese vestido. Y la iglesia somos tropiezo para aquellos jóvenes que están, aquellos adolescentes que están en la iglesia. Y nos convertimos en instrumentos de Satanás, hermano. Como algunos seguramente lo vieron, el programa Sabor a Vida. Teníamos un programa con la pastora Sandra. Ella decía, hay algunos que se convierten en piedritas de tropiezo dentro de la iglesia. En piedritas. A título de que están ahí de pronto exhortando al jovencito, a la jovencita, pero sin embargo están siendo de tropiezo para sus vidas. Tenga cuidado, hermano, hermana. Si usted ve que un jovencito no viene como usted quisiera que venga, tal vez no viene, hermano, con las enseñanzas que damos, téngale paciencia. Dios va a ir tratando con esa vida, así como Dios ha tratado con cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Yo no llegué a la iglesia así como estoy, pero tampoco nadie me obligó. Dios trató conmigo. Dios trató conmigo. Porque cuando Dios cambia, comienza de lo interno y uno se ve hacia afuera y dijo, ay, Dios mío, ¿cómo voy a andar así? Porque uno es redarguido por el Espíritu. Pero a veces nosotros, los hermanos de la iglesia,
Queremos tener el rol del Espíritu Santo en la vida de los jóvenes, pero no somos el Espíritu Santo. Entonces vamos a dañar, vamos a romper, vamos a destruir esas vidas. Vamos a hacer piedritas de tropiezo. Así que tenga cuidado. Tenga cuidado. En la iglesia tiene que ser un lugar donde nos ayudemos los unos a los otros. Hermanos, los que nos hemos convertido, ser esos instrumentos de bendición para los que están en el proceso. Dar esa palabra de ánimo, de aliento. No es de, ¡ay! ¿Qué te has puesto en tu cara? ¡Ay! ¿Qué te has puesto? ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho el otro? Ve adentro, ve a su alma, ve a lo interno. Cuando usted vea que un jovencito, una jovencita, pues lo ve tal vez medio mundanito, es porque no se ha convertido. Ore, ore, llévelo en su lista de oración y dígale: Señor, te pido por el hermano, por el jovencito, por su hijito, de mi hermano Perica, mi hermana Perica. Toca el periquito, Señor, toca la periquita, que se convierta, Señor. Oh, clamo por la vida de ese joven, de esa niña. Eso es lo que tenemos que hacer la iglesia, amados hermanos. Los papás en muchas ocasiones, hermanos, que tienen a sus hijos en esta condición, van a tener que enfrentarse a situaciones muy dolorosas, los padres. Esto definitivamente va a afectar todo el entorno familiar, afecta el entorno familiar, hermano. Cuando un hijo se rebela, cuando un hijo ya no quiere ir a la casa del Señor, esto de pronto va a crear fricción entre papá y mamá. Va a crear malestar entre los padres, empiezan a culparse: es que tú siempre lo has consentido, es que tú siempre has sido muy duro, y empezamos a vernos el uno al otro. O también por el otro lado, hermano, los hijos que quieren hallar ventaja, los otros hijos que están ahí. Si él hace eso, yo también quiero hacer, porque lo malo siempre se cuela más rápido, lo malo siempre se aprende más rápido. Así que todos quieren estar como la manzanita podrida, todos quieren empezar a podrirse también. Y todos quieren comer. Y es una lucha para los papás. Y el hijo no quiere ir a la iglesia y el otro dice: yo tampoco. Y si le dejas a él, a mí también. ¿Y cómo tenemos que tener sabiduría los papás del Señor? O no solamente eso. Cuando los hijos empiezan a llegar tarde a la casa, o cuando empiezan a llegar con olor a cigarrillo, con olor a bebida, o cuando no llegó a la casa a dormir. Qué dolor para los papás y qué situación más difícil para toda la familia. Esto afecta a todo el núcleo familiar. Por otro lado, la vergüenza, la crítica. ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Qué va a decir la iglesia? ¿Qué me van a decir si yo soy el líder? Si yo estoy ahí, ¿qué me van a decir? ¿Qué van a pensar? Y tienen que luchar los papás con ese sentimiento. Y algunos dicen: mejor no voy a ir a la iglesia, mejor ya no más. Y listo, el enemigo haya ventaja. Dice: acabé al hijo, acabé al padre, acabé a la madre, los otros están comidos. Porque el día en que uno deje de congregarse, hermano, es lo más peligroso que puede haber para nuestra vida, dejarnos de alimentar. Y con esas tremendas luchas que nos tenemos que enfrentar en la casa, con nuestros hijos, es en esa situación en que nos tenemos que agarrar de Dios y decirle: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi casa, ten misericordia de mi familia. Miedo, hermano, vergüenza. ¿Qué van a pensar los hermanos? Actitudes erróneas que tomamos los padres también con nuestros hijos cuando deciden apartarse, cuando deciden de pronto rechazar la fe de sus padres. Empezamos, hermano, a tratar de hacer la obra con nuestras fuerzas, a reñirles, a castigarlos, a insultarles, a dejarles de hablar. ¿Cómo pues no vas a ir a la iglesia? Mira, eres un mundano, eres un perdido, pareces un hijo del diablo. Hermano, eso no lo va a ganar para Cristo. Eso no lo va a traer a la casa del Señor. Eso lo va a apartar más
cada día de los caminos del Señor, eso lo va a alejar más. Padres que agarran el chicote, a ver, con mi quinzacharana te voy a dar, a ver. Claro, de pronto el hijo venga y esté acá, pero su corazón no está aquí. Su corazón no está aquí. Su corazón está lejos. Y creemos que estamos haciendo un buen trabajo. Entonces son situaciones que como padres nos podemos enfrentar y errores que podemos cometer los hijos, hermano, los padres. Eso solamente va a producir mayor distanciamiento y amargura, tanto en el corazón de los hijos como en el corazón de los padres. Por el otro lado, el temor que enfrentamos los padres. ¿Y si mi hijo se pierde por la eternidad? ¿Y si mi hijo pierde la vida en su pecado, en sus delitos, en esa condición en la que está viviendo? En una de sus borracheras por ahí pierde la vida. ¿Qué será de mi hijo? ¿Qué será de mi hija? Hay que luchar con esos temores. Y donde el enemigo aprovecha para lanzar sus saetas ahí, hermano, ahí el enemigo no va a perder un segundo. Ahí va a venir el enemigo. La lucha que la que va a tener que enfrentar los papás que se sienten fracasados, de decir, fracasé como padre, fracasé como madre. Esas son algunas situaciones en las que los padres se enfrentan. Pero yo le voy a dar aquí algunos consejos de lo que tenemos que hacer los padres cristianos con nuestros hijos que rechazan la fe, que de pronto se alejan de los caminos del Señor y tal vez como el hijo pródigo, hermanos, se meten a la profundidad del pecado hasta llegar a comer la comida de los cerdos, la comida de los puercos. Que Dios consuele y fortalezca a esos padres que están en esa situación. Hermano, deje de preocuparse por el qué dirán los demás. Deje de preocuparse por el qué dirá el hermano, por el qué dirá mi líder, por el qué dirá aquí o allá. No permita que eso sea un obstáculo para que usted venga a la casa del Señor y pida misericordia, pida ayuda. Y hermano, piense más en su hijo que en los demás. Porque hay gente que está más ocupada de lo que dirán los demás que ocupada del alma de su hijo, de su hija. Que no le importe lo que piensen los demás. Preocúpese por su casa, preocúpese por su hogar, preocúpese por sus hijos. Llore en la presencia del Señor por ese hijo, por esa hija que está apartado del Señor. Suelte a su hijo en las manos del Señor, en las manos del Padre, a esa hija, a ese hijo. Oh hermano, como padres jamás quisiéramos separarnos de nuestros hijos. Y los que son padres saben que así es. Jamás quisiéramos separarnos de nuestros hijos. Quisiéramos que ellos vivan una buena vida en la casa y cuando salgan de la casa salgan bien. Salgan bien, salgan con una bendición. O salgan casados también. Pero a veces cuando los hijos ya son muy adultos también no es muy sabio tenerlos en la casa, hermano. A veces los hijos tienen que aprender a volar con sus propias alas. Pero nuestro anhelo es que ellos salgan bien. Pero a veces no se da eso. Ellos salen en rebeldía, como el hijo pródigo. Dame mi herencia. Y se fue a vivir perdidamente. Y hay muchos hijos que salen en rebelión de sus casas, de sus hogares. Y los padres comenzamos a sufrir. ¿Dónde estará? ¿Debajo de qué puente estará mi hijo, mi hija? ¿En qué circunstancia, en qué condición estará? Yo he hablado con tantos padres, madres, hermanos, mamás que caminan detrás de sus hijos, los van a buscar. Van a esos lugares de perdición, estará aquí, estará allá. ¿Dónde estará mi hijo? Hijito, volvé a la casa.
hijita, volvé a la casa. Hermano, con el dolor de nuestro corazón, suelte a ese hijo, suelte a esa hija. Deje que aprenda con las consecuencias también. Porque algunos no aprendemos si no es a las malas. Algunos no aprendemos. Póngalo en las manos del Señor. Entregue a ese hijo, a esa hija en las manos del Señor. Con el dolor de su corazón, entrégueselo y dígale: Señor, yo fallé, yo fracasé. Si usted es responsable, pídale perdón a Dios. Dígale: Señor, yo fallé. Cuando debería de llevarlo a la iglesia, no lo llevé. Cuando debería de instruirlo en tu camino, no lo instruí. Cuando debería de enseñarle a amarte a ti, no lo hice. Fracasé. Perdóname, Señor, perdóname. Pero acá te entrego a mi hijo, a mi hija, con el nombre que le corresponde. Te entrego, lo pongo en tus manos, Señor. Tú eres un Padre que no falla. Tú eres un Padre que no arruina tu obra. Tú eres un Padre que no fracasa, Señor. Usted le va a decir al Señor: tú lo amas más que yo. Porque Dios ama a nuestros hijos más que nosotros. Tú lo amas, Señor, más que yo. Más que yo. Y en tus manos nada se arruina. Y si se arruina, tú lo vuelves a reparar. Tú le vuelves a dar vida, Señor. Pongo a este hijo en tus manos. Ponga a su hijo en las manos del Señor. A ese hijo, hermano, sígalo amando. Sígalo amando. No ama su pecado, pero ámelo a él, a ella. Ámelo. No es su enemigo. No es su enemiga. Es carne de su carne y sangre de su sangre. Nació de usted. Usted le dio vida. Fue el instrumento que Dios utilizó. Ame a ese hijo, a esa hija. No amamos su pecado, pero los amamos a ellos. Y tal como el padre de esta historia, siempre estaremos esperando por ellos. Usted aprovecha esta época, hermano, de mandarle a ese hijo, a esa hija, aún en esa condición en la que está. Tal vez ellos se cierran, no quieren escuchar nada, rechazan. Pero usted mándele textos. Dígale: hijo, hija, te amo. Te seguimos esperando en la iglesia. Eres importante para Dios y eres importante para mí. Mándele versículos de la palabra, porque la palabra es como una espada más cortante que doble filo. Esa palabra ya hará cabida en el corazón de ese hijo, de esa hija. Pídale la sabiduría al Señor. Yo encuentro en la historia una mujer, hermano, que para mí se aprende tanto de ella. Vamos a ir a Primero de Reyes, Segundo de Reyes. Bendito sea el Señor. Segundo de Reyes, capítulo 4, de la mujer tsunamita. Tal vez el contexto de esta historia es un poquito diferente, pero podemos sacar enseñanza e instrucción para nuestras vidas el día de hoy. Yo voy a leerles el versículo 20. Mire, el versículo 20 de Segundo de Reyes, capítulo 4, dice así: y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Vamos a ir al versículo 26. Dice: te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Versículo 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor?
¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no le saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Encuentro en esta historia a una mujer que su hijo se le muere en su casa, que su hijo se le muere en sus brazos. Muchos hijos han muerto en nuestra casa, y estoy hablando espiritualmente, no estoy hablando de manera literal. Muchos hijos han muerto en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar, bajo nuestro cuidado. Ahí han muerto muchos hijos. Cuando esta mujer vio a su hijo muerto, agarró y lo puso en la cama donde dormía el siervo de Dios, Eliseo. Eliseo representa a Dios en esta historia. ¿Qué sucedió cuando este hijo murió? Usted lea ese el capítulo 4 desde el versículo 8 hasta el 37, y usted va a entender muy bien la historia, los que no la conocen. ¿Qué hizo esta mujer? No se fue a pelear con el marido. Estaba bajo tu cuidado. ¿Por qué no lo ayudaste? Cuando le dolió la cabeza, ¿por qué no estabas con él? ¿Por qué no lo auxiliaste? No se fue a llorar a los brazos del esposo, ni se quedó llorando viendo que su hijo estaba muerto. No se quedó en ese lugar. Esta mujer se levantó y fue el hombre de Dios, fue la presencia del Señor, fue a aquel lugar. Y cuando el siervo de Dios le manda a Giezi y le dice: no, Señor mío, no, él no, porque el hombre de Dios eres tú. Para ella representaba la presencia de Dios. Tú tienes el poder para ir, tú tienes el poder para darle vida. Vive mi alma, que no te dejaré, no te dejaré. Se postró en su presencia, y eso es lo que debemos hacer los padres, hermanos, ir a la presencia del Señor. Cuando un hijo se le muere, cuando un hijo se le revela, cuando un hijo se aparta, vaya a la presencia del Señor, vaya a la presencia de Dios y dígale: vive mi alma, que no te dejaré. No te dejaré, Señor, mañana, tarde, de noche, no te dejaré. No te dejaré, porque tú eres el único que puede darle vida otra vez. Tú eres el único que puede darle la vida. Se me murió en mi casa, se me murió en mis brazos, se murió en mi hogar, pero tú tienes poder para darle vida otra vez. Tú tienes el poder para darle vida otra vez, Señor. Poderoso. Bendito es el Señor. Cuando vamos a la presencia del Señor, Dios les da vida. La historia es acá. Cuando Giezi fue, no sucedió nada. Pero cuando el varón de Dios fue y oró por este niño, Dios le dio vida otra vez. El versículo 37 dice: entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta sunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Poderoso es el Señor. Cuando el hijo pródigo volvió a casa,
El padre lo vio a la distancia. Porque aunque este hijo se fue, había un padre que estaba esperando por ese hijo. Nunca perdió la fe. Nunca perdió la esperanza de que ese hijo vuelva. No pierdas la fe. No pierdas la esperanza con ese hijo, esa hija que se rebeló. No pierdas la esperanza. Mantente con la mirada puesta en Dios. Mantente con esa confianza y viendo por la ventana, ese hijo volverá. Esa hija volverá, pero cambiado, transformado. Volverá con vida, volverá con vida, volverá con vida. Santo. Cuando el padre lo vio, corrió y se enlazó en el cuello del hijo y dijo a los criados: traigan el anillo de oro, las mejores vestiduras, porque este hijo estaba muerto, pero ahora vive. Pero ahora vive. ¿Cuántos hijos están muertos en sus delitos y en sus pecados? ¿Cuántos? Comiendo, hermano, con los cerdos. Pero si hay un padre que está clamando, una madre que está, hermano, en la presencia del Señor doblando rodillas, ese hijo, esa hija volverá a ti con vida, porque Dios le dará vida nuevamente. Hay una promesa hermosa en Isaías 44 y con esto voy a terminar. Yo me aferro a esta promesa. Isaías 44 del versículo 2 al 5. Dice así: así dice Jehová, hacedor tuyo, papá, mamá, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Dios es el que nos ayuda siempre. No temas. No temas, papá, mamá, no temas que el enemigo no haya ventaja en tu corazón. Siervo mío, Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí. Hija, hijo, imperfecto. Jacob representa al imperfecto, al hombre con debilidades, a la mujer con debilidades. Y tú, Jesurum, habla del mismo Jacob, pero Jesurum significa recto. Hijo, hija, justificado, a quien yo escogí. Yo te ayudaré. Dice el versículo 3: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, oh gloria, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Esta es una promesa para nuestras generaciones, hermano. Para nuestras generaciones, para nuestros renuevos, para nuestros hijos. Yo derramaré aguas sobre el sequedal. Yo derramaré aguas sobre la tierra árida. Yo derramaré. ¿Y sabe qué significa agua en la Biblia? Mi espíritu. Yo derramaré de mi espíritu sobre tus hijos. Yo derramaré de mi espíritu sobre tus renuevos. Esa tierra seca, esa tierra árida, tal vez ahora es tan seca
dice,